Bueno, buenas tardes. Esperamos a que terminen de tomar asiento para poder dar inicio a esta segunda etapa de este segundo y último encuentro correspondiente a las jornadas por los 10 años de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En breve estaremos comenzando con las exposiciones. Muy bien, entonces, para dar comienzo van a exponer a continuación la doctora Fabiana Carlucci y Nieve Rubaja. Bueno, buenas tardes. Marcelo pidió expresamente que no le agradezcamos, perdón, pero no te puedo hacer caso porque en mi caso particular el agradecimiento es doble o triple. Así que nada, muchas gracias Marcelo, gracias María Alicia. Gracias al colegio, gracias a ustedes por estar acá, por la confianza puesta. Espero estar a la altura en un tema en el que, bueno, los derechos reales son como la materia asquerosa que a nadie le gusta en la facultad. Y uno trata, yo tuve un profesor maravilloso, y uno trata de seguir ese camino y de que los chicos vivan los derechos reales, aunque sean tan duros, tan técnicos. Y cuando fue el tema, bueno, traté de elegir uno que tuviera una implicancia práctica para todos quienes ejercemos la abogacía, para los jueces también. Y además tuve muy en cuenta que, como me comprenden las generales de la ley, como a Pablo Ader, el hijo del doctor Lorenzetti, tenía que buscar un tema en donde no tuviera que criticar demasiado el código. Que en otros temas de reales, la verdad que, bueno, tengo mis reservas en cuanto al tratamiento de muchos temas. Entonces dije, vamos con la PA, con la prescripción adquisitiva, que es un tema súper práctico, que seguramente se lo acuerdan o algún caso han tenido en el estudio los jueces que resolver, y no es que no vaya a criticar, pero no voy a criticar tanto al código, más bien voy a criticar a los colegas o a algunos jueces. En este caso espero que no los conozcan, pero si no, bueno, no importa. Me caracterizo por ahí decir lo que pienso, y bueno, creo que el diálogo rico nos hace bien a todos, y bueno, sacar buenas conclusiones, y que por supuesto que en lo que no estén de acuerdo conmigo, después lo podemos debatir. Por eso la prescripción adquisitiva, por eso algunos aspectos, porque es imposible tratarlos a todos, y vamos a celebrar el cumpleaños del Código el 1 de agosto del 2025, y también vamos a celebrar que por el 1922 del Código Civil y Comercial, en su inciso A, el Código va a ser capaz de adquirir las relaciones de poder famosas, las relaciones reales de Molinario, quienes estudiaron por el Código de Vélez. Así que vamos a celebrar que el Código va a tener esta voluntariedad necesaria para adquirir las relaciones de poder, y por eso le vamos a hacer soplar las velitas. También a partir del 1 de agosto del 2025, y si bien es un tema al que no voy a desarrollar, pero es lo que está al final, significado con el autito, porque a partir del 1 de agosto del 2025 se van a empezar a ver las primeras prescripciones adquisitivas de los bienes muebles registrables, en una norma en la que el Código pensó
en los automotores, no robados ni hurtados, pero no registrados, que lamentablemente no les quedaba más remedio que tener que ir a la prescripción larga cuando ya prácticamente el vehículo no tenía ningún tipo de valor. No es un tema que voy a tratar, pero no lo podía dejar de hacer una mínima mención. Lo otro que me hubiera gustado charlar con ustedes es una discusión doctrinaria que se va a ver recién en el 35, que es el tema de la prescripción de las servidumbres, pero es una cuestión doctrinaria y no voy a llegar con el tiempo, hemos tenido que acortar mucho nuestras exposiciones, pero también quería dejarlo planteado. Entonces, ¿a qué sí nos vamos a referir? A las normas aplicables, a ver el tema de la mediación. He eliminado el tema del curso de la prescripción, todo el tema de las causales de interrupción y de suspensión, pero después si quieren lo tienen en las filminas largas. Sí vamos a ver los requisitos de la posesión, como las pide hoy el código, como ostensible y continua, el tema de la posesión viciosa. Me voy a concentrar básicamente, y acá vamos a hacer todo el análisis jurisprudencial de la interversión de título en las relaciones de poder y cómo juegan en los casos que se plantean, que son muchísimos, no se dan idea cuántos, y ahí es donde vamos a analizar varios fallos. El tema de la unión de posesiones, que sí me preocupa, cómo ha quedado regulado en el código, y las cuestiones procesales que incluye el Código Civil y Comercial, como el tema de la anotación de litis y el tema de la fijación de la fecha de la sentencia y los efectos que tiene la sentencia en la prescripción adquisitiva larga, con una mínima mención respecto del tema de la inscripción de la sentencia que no está tratado en el código. Respecto de la metodología, para poder analizar la prescripción adquisitiva en todos sus aspectos, no solamente nos referimos al libro cuarto de los derechos reales, en donde la prescripción está tratada especialmente en el título 1, lo cual ha sido objeto de críticas de parte de alguna doctrina, pero definitivamente que la prescripción adquisitiva es un modo excepcional de adquisición de los derechos reales. Entonces, tiene que estar ahí, tiene que estar primero, aun cuando después, obviamente en el título 2, completemos las relaciones de poder, o aun cuando en el libro 6 tengamos las disposiciones generales de la prescripción y disposiciones comunes entre la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. Y en el título 5, en el título de sucesiones, tenemos la norma que habla de la interversión de título famosa en el artículo 2368, al que también le vamos a dedicar algunos minutos. Bajo este aspecto, entonces, y coincidiendo absolutamente que la prescripción como modo excepcional de adquisición de la mayoría de los derechos reales que se ejercen por la posesión, está bien ubicada en el código así como está y completada, pues no nos podemos olvidar del resto del ordenamiento. El código es uno solo y vamos buscando las normas donde las necesitamos para completar la temática. Entonces ven, libro cuarto, libro 5 y libro sexto. Pero no termina todo en el código. Tenemos que ir también a estas normas satélites que quedan vigentes, que en materia de prescripción es la ley 14.159, una ley viejísima, una ley ómnibus que trató muchísimos temas, entre los cuales en el artículo 24 reguló el juicio de la prescripción adquisitiva en lo más importante, que determinó que dejó de ser un juicio, un trámite voluntario, una información sumaria, pasó a ser un juicio contencioso y es el que nos da las pautas respecto de la prueba y cómo debe valorar el juez las pruebas al momento de dictar la sentencia. También tenemos la ley de catastro, la ley nacional y las leyes provinciales, que yo no sé cómo funciona el catastro acá, pero realmente en Mendoza es una catástrofe, valga la redundancia, como empiezan de la misma forma, y se transforma en un escollo muy difícil de sortear, tanto para el agrimensor que nos tiene que preparar el plano para el título supletorio, que han cambiado las normas. Antes era un plano específico para título supletorio, el que por lo menos tenía un número, ahora es un plano simplemente visado por el organismo que reciben cuando sacamos la sentencia,
tiene que volver a Catastro con la sentencia para que Catastro le dé un número y nos dé finalmente el catastral, que es el que necesito para llevar al registro para inscribir la sentencia. Todo eso demora tanto o más que trabar la litis, que a mi criterio, y como está regulado el tema de la prescripción adquisitiva, es una de las cuestiones más difíciles si somos buenos abogados y responsables y evaluamos bien el tema de la prueba cuando viene una persona a plantearnos un supuesto que va a caminar por la prescripción adquisitiva. Respecto de los códigos de procedimiento, aquí ustedes todavía tienen un código del año 75, en donde no encontré la prescripción adquisitiva regulada de manera especial. En Mendoza, desde febrero del 2018, tenemos un código nuevo que, bueno para algunas cosas, muy malo y pésimo para otras, pero nosotros tenemos regulado especialmente el juicio de prescripción adquisitiva, muy puntilloso. Y el otro día, no lo vamos a leer, está absolutamente todo, lo más importante es que por lo menos el código, la gente que lo hizo, tuvo la feliz idea por lo menos de mirar el Código Civil y Comercial y entonces volcó a nuestra norma procesal las directivas del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es bastante específico y, por ejemplo, el otro día escuchaba una conferencia por internet del doctor Carlos Clerc, en donde a él le había resultado muy llamativo el tema del cartel. Nosotros cuando iniciamos un título supletorio, el juez, entre todas las cosas que tiene que ordenar, manda poner un cartel en el inmueble donde ubica el lugar que se quiere prescribir. Ese cartel tiene que tener un montón de características que las indique expresamente el código, hasta las medidas que fija el juez de acuerdo al lugar, y es un cartel que se tiene que supuestamente mantener durante todo el proceso. En realidad, cuando viene la gente, uno le dice, bueno, hacelo certificar por escribano, hay que acreditárselo al juez, después sacalo cuando viene la inspección ocular, volverlo a poner, y así estamos, porque la gente es como que evidentemente es bastante vergonzoso tener un cartel en la puerta de la casa con el tema de la iniciación del título supletorio. Pero está muy detalladamente regulado el tema en Mendoza y yo calculo que ustedes prontamente igual lo van a tener. Pido disculpas, la filmina está cortada. Yo de inteligencia artificial sé menos que de japonés. No he hecho los cursos, no, soy total y absolutamente arcaica, y cuando pasamos el power acá hubo partes que se desajustaron. Así que les pido disculpas por eso. Arriba tendría que decir Jornadas Nacionales del 2019, que fue uno de los tantos temas que se trató, si la prescripción tiene que estar dentro de las cuestiones sometidas a mediación prejudicial obligatoria o no. Definitivamente que no, porque en la prescripción adquisitiva está comprometido el orden público y ni el allanamiento ni la rebeldía de los demandados le eximen al juez de tener que analizar todos y cada uno de los requisitos, y solamente nos va a otorgar la prescripción, la sentencia de prescripción, la sentencia declarativa de prescripción adquisitiva, si lo hemos dejado total y absolutamente convencido de que nos hemos comportado con la cosa, con los requisitos que exige la ley, posesión ostensible y continua, durante el plazo de 20 años, porque si no la va a tener que rechazar. Incluso en provincia de Buenos Aires, que en la ley de mediación no está expresamente excluido, se ha llegado hasta declarar la inconstitucionalidad del tema de pasar el proceso por mediación. ¿Cuál sería la solución? O sea, si las dos personas, el que es el titular registral del inmueble y el usucapiente, están de acuerdo, para solucionar el problema hay que hacer el título suficiente, ya tiene la tradición, porque este señor tiene la posesión, la manera de resolverlo va por ahí, pero no por el tema de la mediación. Entonces, definitivamente que ahí sí estoy de acuerdo con lo que se resolvió o con lo que aconsejaron las jornadas nacionales, que la prescripción adquisitiva no va por el tema de la mediación, el interés del Estado, los derechos de terceros, el orden público, y es ineludible una acción judicial
si lo quiero adquirir por PA. Reitero, si no, hagamos la escritura o vayamos por este otro camino que no tengo tiempo para explicarlo, pero que, por ejemplo, en Río Negro lo estudié. Cuando fui a hablar tenía mucho más tiempo. La famosa ley Pierri, la ley de regularización dominial, que en Río Negro parece que anduvo bárbaro. No sé acá, pero es otra cuestión. No es un tema de mediación, sino un tema del cumplimiento de los requisitos y de la aplicación de la ley 24374 y sus modificatorias. A ver, la prescripción adquisitiva, que los chicos, todos los alumnos en la PA, es un medio excepcional de adquisición de la mayoría de los derechos reales por medio o a través de la cual se hace coincidir, y ahí radica la importancia de la función social y la importancia de la prescripción adquisitiva, a través de la cual se hace coincidir la realidad fáctica con la jurídica, a través de la cual se sanea una situación que desde lo jurídico, desde los hechos, se marca de una manera y desde la documentación o de las constancias registrales hay otra cuestión. Ahora, hay veces que la prescripción adquisitiva no se logra porque no se cumplen los requisitos por X razones. Entonces allí aparece esta creatividad o estas herramientas que da el Código Civil y Comercial, en donde los jueces, vamos a ver hasta dónde, pueden buscar soluciones alternativas. Una que me parece, bueno, en función de esto que dijo Genaro Carrió hace muchísimo tiempo, que el juez debe determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es una virtud al servicio de esta verdad. Ahora, no nos olvidemos que en la PA está el orden público, está un montón de cuestiones comprometidas. Le vamos a sacar la titularidad a una persona para dársela a otra y que tenemos que convencer al juez de que hemos cumplido con todos esos requisitos. Este caso, un caso de una prescripción adquisitiva rechazada, un caso que resolvió un voto del doctor Galdós de la Cámara de Azul, que pareció fabuloso porque no les quedó más remedio que rechazar la prescripción adquisitiva. Pero ¿qué había pasado? Un matrimonio había construido casi la mitad de la casa invadiendo el terreno del vecino. No llegaron con los requisitos de la prescripción adquisitiva y la prescripción adquisitiva estuvo perfectamente rechazada. No les quedó más alternativa que rechazarla. ¿Pero qué dijeron? Los demandados deben restituir la parcela donde han construido parte de su casa, habiendo intentado sin éxito adquirirla por usucapión para mantenerla unida al inmueble donde asienta la mayor parte de su hogar. Esto obliga a poner en marcha la prevención del daño. Han hablado un montón de esto. De fuente constitucional y apoyo en los principios generales del derecho privado, especialmente la buena fe, el abuso del derecho, la aplicación del medio menos lesivo y el respeto de la autonomía de la voluntad. Dictan de oficio un mandato judicial de anticipación del daño y mandan por una norma que nadie se la acuerda porque está tirada en una parte de los modos especiales de adquisición del dominio, que es la invasión del inmueble colindante, que es el artículo 1963, y por ese lado se fue la Cámara a decir, partes, a ver, júntense a tratar de resolver esta situación. Yo seguí el caso para ver si continuaba judicialmente y no continuó, y eso quiere decir que lo pudieron solucionar. Entonces, esta es una excelente muestra de que los jueces, aún rechazándola, hay supuestos en donde se puede encontrar la solución por otro lado. El artículo 1900, cuando habla de los requisitos de la posesión, dice que la posesión tiene que ser ostensible y continua. En Vélez decía pública, pacífica, continua e ininterrumpida. La doctrina que trata los derechos reales se puso a ver si en realidad el Código Civil y Comercial lo que había querido era abreviar, como abrevió los artículos y todo, y quiso decir lo mismo, o si era diferente. Respecto de lo ostensible, definitivamente que coincide con lo público. Lo público no es lo que efectivamente se ve, sino lo que se puede ver, lo que se puede manifestar, mostrarse, lo que es patente.
y siempre hemos dicho que los actos posesorios deben ser perceptibles por cualquiera y exteriorizar el ánimo posesorio de un modo concluyente. O sea que se opone a la posesión clandestina. Los vicios en materia de inmuebles son la clandestinidad, la violencia y el abuso de confianza. En la clandestinidad, acá, sería una sola de las vías de la clandestinidad, porque lo clandestino entendimos siempre que no es solo lo oculto, trayéndonos los conceptos de Vélez, que no están en el Código Civil y Comercial, pero que los seguimos aplicando. Hay clandestinidad no solo cuando hay una relación de poder oculta, sino también cuando se toma en ausencia o utilizando medios para sustraerla del conocimiento de quien tenía derecho a oponerse. Hoy, en definitiva, la posesión ostensible es que tiene que estar a la vista de todos y darle la posibilidad a quien tiene derecho a oponerse, a defenderse y a interrumpir esa posesión. La continua quiere decir que es sin intermitencias, que no quiere decir tener la cosa todo el tiempo bajo nuestro poder, sino que de acuerdo a las circunstancias, a la naturaleza de la cosa y a cómo se comportaría el dueño de esa cosa, y de esa manera tiene que ser medida. No dice que tiene que ser interrumpida, y está bien, porque el requisito de la interrupción no hace a la posesión, sino al requisito del tiempo, que es el otro requisito de la prescripción adquisitiva, y que en la que estamos tratando, en la prescripción adquisitiva larga de inmuebles, son 20 años. 20 años que mucha parte de la doctrina considera que es un término excesivo y que debiera ser reducido. Algunos dicen 15, otros dicen 10, pero lo cierto es que el Código en eso mantuvo los 20 años para la prescripción larga. El problema mayor se plantea con el tema de la pacificidad, que se opone a la violencia. Y ahí hay dos bibliotecas, y dos bibliotecas pesadas de un lado y del otro. En las jornadas, la mayoría, si bien entienden que el 1900 no pide, dicen que una posesión viciosa, mantenida, obtenida y mantenida a través de la violencia, no sirve para la prescripción adquisitiva. Porque evidentemente, aun cuando ya podamos hablar del principio de concurrencia, se dice que la violencia contradice el espíritu que inspira el régimen jurídico de la posesión. En la posesión violenta no cabe generar efectos jurídicos favorables a quien la produce y la sostiene. Yo estoy de acuerdo con esta postura. Para mí la posesión violenta, mientras no cese la violencia, no sirve para la prescripción. Pero, por ejemplo, el doctor Kipper está absolutamente en contra de esta posición, y él solamente va con el tema del vicio de la clandestinidad, pero no el de la violencia. Esto no lo voy a explicar, pero simplemente para decirles que me parece que el Código, si bien no en este orden, pero ha sido muy ordenado al establecer y ha solucionado un montón de problemas que se generaban durante la vigencia del Código de Vélez, estableciendo 3 principios: concurrencia, innecesariedad de título y inmutabilidad de la causa, que es al que me voy a referir, y presunción de posesión, legitimidad, buena fe, fecha y extensión y continuidad. Principios que en materia de prescripción adquisitiva, presunciones, son todas iuris tantum, y que tengo que tener mucho cuidado a la hora de analizarlas en los juicios de prescripción adquisitiva. El principio de inmutabilidad de la causa, hoy el principio y la excepción están en el mismo artículo. En Vélez estaban en artículos diferentes. Hoy el artículo 1915 dice que nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y esos actos producen ese efecto. El principio es que el tenedor, por su sola voluntad y por el transcurso del tiempo, el tenedor o cualquier otra relación de poder inferior a la posesión, que es la estrella. O sea, me refiero a los servidores de la posesión y me refiero también a los coposeedores, tenedores, coposeedores o servidores de la posesión. No pueden, por su sola voluntad o por el mero transcurso del tiempo, cambiar la causa de su posesión. Pero ¿qué pasa si se produce una rebelión, como dice la doctrina? Si se alteran las cosas, si se trastoca el orden, ¿qué es lo que significa intervertir?
Y ustedes lo escriben, cualquier computadora lo cambia, saca la R, pone la N, saca la S y pone la C. Y queda en la intervención. Incluso hasta lo he visto escrito en libros de reales, lo cual me genera pregunta de examen, ya que seguimos hablando de exámenes, si los alumnos no nos dicen la interversión, allá se fueron, igual que cuando nos dicen el adquiriente, que no. En fin, esa es nuestra pregunta de examen, la interversión y la calificación de la posesión de quien ha intervertido su título. Ventura dice que es un supuesto patológico cuya rareza y principal interés está en la posibilidad de cambiar unilateralmente. O sea, si el locatario le compra la cosa al vendedor, por supuesto que cambia la causa, es bilateral, eso no es interversión. La interversión es la unilateral, cuando dicha alteración se realiza frente a la oposición del poseedor anterior. Para poder intervertir el título, que es una excepción al principio de la inmutabilidad de la causa, hay que remarla en dulce de leche repostero. En la tenencia, con un poquito de leche más o menos, vamos andando, y hay muchos casos en jurisprudencia donde se acredita esta rebelión, este dejar de reconocer al otro, este empezar a reconocerse uno como único poseedor y lograr el resultado de la exclusión. Porque se tienen que dar todos los requisitos para convertir a un tenedor en un poseedor ilegítimo de mala fe por abuso de confianza, o a un coposeedor legítimo en un poseedor ilegítimo de mala fe por abuso de confianza, o en un servidor en lo mismo. Entonces, es mucho lo que hay que hacer y es muy difícil de acreditar y no nos damos cuenta y creemos que esto es re fácil y lo invocamos nada más y así después nos va. Y cuando uno ve las resoluciones judiciales, todas, pero todas son la gran mayoría rechazos por no haber acreditado la interversión. De tenencia, acá está la norma que está en el título de sucesiones, que es donde se habla específicamente, porque en materia de relaciones de poder la palabra interversión no está, pero sí está acá en la acción de partición, que dice que es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Esto, el 2368, se aplica tanto para la comunidad hereditaria cuanto en los supuestos de condominio. Es lo mismo. Desde la teoría es posible intervertir. En la tenencia, un poco más sencillo, y esto se va agravando, y ya vamos a ver algunos casos en donde nos queda claro que ya sabemos que el allanamiento o la rebeldía de los demandados no nos importa en la prescripción adquisitiva. Toda la importancia que tienen estas cuestiones en cualquier otro tipo de juicio no la tienen en materia de prescripción adquisitiva. Entonces, ¿cómo juega en el condominio? ¿Cómo juega en la comunidad hereditaria? ¿Cómo juegan las uniones convivenciales? Siempre es necesaria para lograr el éxito en la acción o en la excepción, debiera decir la Filmina, y ya van a ver por qué. En la comunidad hereditaria o en el condominio traje solo un fallo en donde el 90% de los casos los rechazan porque no acreditan la interversión. ¿Por qué? Porque el uso que hace el heredero o el condómino es sobre toda la cosa, es la relación de coposesión que se tiene o en virtud de la muerte de una persona o en virtud del ejercicio de los derechos de los condóminos. Entonces, tiene que manifestarlo muy expresamente frente a los demás para poder llegar a dejar que esa coposesión deje de ser coposesión y pase a ser una posesión exclusiva. Entonces traje simplemente este fallo, que es Bruselaria, que lo han comentado varios autores, uno de los más conocidos, en donde claramente dice qué es lo que tiene que hacer el condómino para lograr intervertir el título, más allá de que también esté discutido, no me puedo meter, pero no puedo dejar de decirlo, en que también se discute en la doctrina si lo que se adquiere es
a través de la APA es toda la cosa o la parte que le falta. Por ejemplo, el condominio tiene el 33%, sería heredero del 33% si tiene que prescribir el otro 66% o si prescribe toda la cosa. Y ahí también tienen biblioteca para un lado y para el otro. Si necesitan estudiar, después cualquiera me lo puede consultar. Tuve que pasar la otra filmina que le eliminé, es el fallo Volpe, que también fue un fallo de la Cámara de Azul, pero no es del doctor Galdós, con una nota muy crítica, ese sí era de comunidad hereditaria específicamente, con una nota crítica de la doctora Alicia Puerta de Chacón, que se llama del dogma al consuelo, porque también rechazaron la prescripción adquisitiva, pero la Cámara le dijo al abogado que era lo que tenía que hacer para arreglar la cuestión, para hacer la corta, ¿no? Y la doctora Puerta se enojó muchísimo porque dijo que el juez no nos puede decir lo que tenemos que hacer en la sentencia, que para eso están los abogados. Y bueno, es un caso también interesante, pero tiene unos hechos que son muy, muy complejos y que no íbamos a terminar de verlo. ¿Qué pasa con los convivientes? Hay un fallo en Mendoza que no dejó lugar a ninguna otra posibilidad que no sea decir que el conviviente es un servidor de la posesión por hospitalidad. Ahora, este supuesto, en estos hechos que se plantearon en este caso, daba para decir que era un servidor por hospitalidad. Era una pareja de varones que habían dejado acreditado que el novio había ingresado a la casa del otro porque el otro lo había dejado. Ahora, mi reflexión, más allá de no detenerme en este caso, nada más que sí partió de otro tema que les decía que la Cámara sostiene que no hace falta inscribir la sentencia porque encima había obtenido el dominio del inmueble por una prescripción adquisitiva. Pero había venido el conviviente también a pedir la prescripción diciendo que había intervertido el título y la Cámara le dijo, mire, usted es un servidor de la posesión y no me acreditó la interversión. Por supuesto que se estaban peleando el novio, el que quedó vivo, con los hijos del señor que había fallecido. La Cámara acá dijo que no hacía falta inscribir la sentencia, más allá de la discusión doctrinaria, si hace falta o no hace falta, si hace al tracto nada más, o porque está clarísimo que no hace a la adquisición del derecho real, la sentencia declara, el juez dice que el señor ha adquirido el derecho real de que se trata y tiene que establecer la fecha en la que dicha adquisición se ha producido, pero eso es una mera declaración. Entonces, voy a ir más rápido porque ya igual eso empezó 5 minutos antes. Lo puse yo. Bueno, en definitiva, vamos acá. Convivientes vulnerables. Este es un caso que todos aplaudimos, un caso resuelto en el 2017 por la Cámara. Y esto pasa porque he hablado muy despacio, yo hablo muy rápido, pero siempre me critican que si hubiera hablado a lo que yo hablo, hubiera llegado. Pero bueno, ahora voy a empezar a hablar así. De convivientes vulnerables, caso resuelto en Capital Federal, una señora era titular del 50%, tenía su conviviente que se murió sin herederos. La señora inicia el juicio de prescripción adquisitiva por el otro 50%, y como el señor no tenía herederos, si esa herencia quedaba vacante un 50%. La señora tenía 86 años, se evaluó su condición de mujer mayor, vulnerable, y que si no se hacía lugar a la PA, era titular del otro 50%, y si no se hacía lugar a la PA, resulta que iba a quedar en condominio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que si le pedía la división de condominio, la señora se quedaba en la calle. Este fallo, que todos aplaudimos y que dijimos, sí, está bien, tiene razón, hay que ser flexible por estas circunstancias y todo lo demás, bueno, lo usaron como fundamento de este otro fallo que salió hace un mes atrás exactamente. Es un fallo de primera instancia de sus hermanos de Río Negro. No voy a tener demasiado tiempo para explicarlo en los hechos y en lo que quería leer porque tiene unos errores técnicos que
realmente nos duelen, pero muy cortito. Una señora inicia un juicio de prescripción adquisitiva por un inmueble de 400 metros tierras fiscales, inicia el juicio contra la Municipalidad de San Antonio Este, un inmueble que estaba en Las Grutas. La señora invoca que ella se puso de novia con un señor en el año 92 y que entre los dos empezaron a construir la casa. Ese señor se murió, pero antes de morirse fue a la municipalidad y pidió la preadjudicación del inmueble que la municipalidad se la dio a él. Esa preadjudicación resulta que fue una preadjudicación de tenencia. No me pregunten por qué, pero el contrato dice preadjudicación de tenencia. La señora siguió viviendo con el señor, construyeron, tiene un montón de pruebas de actos posesorios, pero resulta que el señor tenía 2 hijos. Y cuando se puso de novio con la mujer, estaba casado todavía con otra señora. Entonces, cuando la señora demanda por prescripción adquisitiva, demanda a la municipalidad y la municipalidad dice, perdón, traigamos a los herederos, porque resulta que los herederos, hay 2 hijos de este señor que han continuado con el trámite acá en la municipalidad. Pero en definitiva les aviso que nunca se le dio la posesión, siguen siendo tenedores precarios. Y entonces, una señora que había acreditado un montón de actos posesorios, pero que ella dijo, yo en definitiva no tengo que acreditar la interversión, porque soy poseedora desde el inicio. Y la municipalidad le dijo, ve señora, usted acá me está trayendo como prueba, su propia prueba, un contrato de preadjudicación a nombre de este señor, que era su novio, que dice que es tenedor. Entonces, vengo, primero que no sé qué hacer con estos otros, que vienen, que son los herederos. Y después, señora, si usted acá tiene un contrato y me lo está trayendo que dice que hay una tenencia, tiene que intervertir el título. Y los herederos dijeron lo mismo, miren, esta señora no tiene legitimación y además no intervirtió el título. Pero lo insólito del caso es que la jueza, después que empezó a analizar y todo lo demás, no llegó a mejor conclusión, que dice, la señora tiene razón, pero los demandados también tienen razón. En realidad, la municipalidad demandada también tiene razón. Y los terceros, hay un lío procesal que la verdad no termino de entenderlo, es más, fue hasta la Cámara, pero no tengo tiempo de explicarlo. La señora tiene razón, pero la municipalidad y los hijos del señor muerto también tienen razón. Entonces le dio el 50% a la señora y ella misma declaró, aun cuando lo único que habían hecho los otros era oponerse a la prescripción adquisitiva interpuesta por la señora, les otorgó el 50% a los herederos del novio. Chicos, me encanta, o sea, qué creativa, pero qué fuera de todos los principios y de todo, porque cuando la prescripción, o sea, le dijeron, se opusieron a la prescripción interpuesta por la señora y la jueza en la sentencia los declaró propietarios del 50% que encima el inmueble está inscrito a nombre de la municipalidad. Bueno, por eso ahí he puesto un ojo, todavía no lo puedo creer, y un perrito que diciendo what. El caso que Mariel, y con esto termino, el caso que Mariel contaba es un caso de la Corte de Buenos Aires, en donde el problema fue que acá la prescripción adquisitiva se planteó en un juicio de liquidación de sociedad conyugal. Yo, la verdad que no lo había visto nunca. Y la Mariel me dice, che, ¿viste este fallo? Dijo, escuchame, yo ya tengo la charla preparada, ¿no? Dice, pero no podés no decirlo. Bueno, vamos entonces. Resulta que acá, en esta sentencia resuelta por la Corte, me voy a ir directamente en los hechos muy cortitos. Se habían casado en el 71, se divorciaron en el 87. Y recién en 2018, el actor, que se ve que era no es ni cordobés ni vamos a decir que era una pésima persona, pésimo padre, abandonó los hijos, uno se murió, no fue ni al entierro, el otro se enfermó, no le pasó nada, desapareció durante más de 30 años y cuando el tipo va y mete la acción de liquidación de sociedad conyugal, la mujer, entre todas las cosas que se defiende, le mete la prescripción adquisitiva como excepción del inmueble y le dice, no, pará,
el inmueble es mío, yo hace 30 años, además de decirle que se hizo cargo de los chicos, que era una porquería, que etcétera, etcétera, etcétera. Acá el tema es ver si esta señora debió o no acreditar la interversión de la coposesión, cosa bastante difícil dentro de la situación, porque uno se va más a ver lo malo y lo mala persona que fue el señor y dejamos de lado los principios que venimos diciendo que tenemos que acreditar y todo lo demás. El juez de primera instancia rechazó la prescripción adquisitiva y le reconoció un crédito por mejoras a la señora. La Cámara lo revocó y la Corte confirmó la resolución de la Cámara y rechazó el recurso extraordinario. El voto de la doctora Cogan, voy acá, así termino, hace muchísimo hincapié a la cuestión de género. Esto se resuelve por el género, porque la señora es mujer, porque la señora ha sufrido una barbaridad. No hay derecho a que exista una persona tan mala gente como este señor. El voto del doctor Soria se va a buscar la prueba que la Cámara dijo, y hay una cita que me preocupa de la Cámara, es como que hace distinciones entre las prescripciones adquisitivas, que no podemos medir a todas las prescripciones adquisitivas de la misma manera. No es lo mismo un tenedor contra un señor que no conoce, no es lo mismo la de los condóminos, no es lo mismo la de las cuestiones intrafamiliares. A ver, tienen razón, las situaciones son diferentes, pero los requisitos son los mismos. En cambio, Soria, él busca y encuentra, digamos, porque dije que no la iba a criticar, en la prueba, sobre todo en la prueba confesional y en la prueba testimonial, que había quedado acreditada la interversión de parte de la señora y en función de eso dice que el recurso no alcanza a tirar todos los fundamentos de la Cámara y por eso lo confirma. Un fallo que la verdad que es para analizar, para comentar, para detenerse y es muy nuevito todavía. En cuanto a la accesión de posesiones, a mí lo que me preocupa, sí, efectivamente que las posesiones se pueden sumar 5 años, 10 años de uno, 15 años del otro para llegar a la prescripción adquisitiva. Ahora, el Código, como lo ha dejado, no ha dejado bien aclarado que en la prescripción larga sea necesario este vínculo jurídico, porque se refiere a la prescripción corta, que tiene que unir a las posesiones que yo quiero sumar para llegar a los 20 años. Eso, en parte de la doctrina, ha dicho que se ha flexibilizado el requisito para la accesión o para la unión de posesiones, lo cual no me parece para nada acertado porque estamos otra vez frente a un supuesto de excepción y tengo que acreditar no solo los actos posesorios del cedente, como los actos posesorios del cesionario, y un perfecto encadenamiento entre la posesión de uno y la posesión del otro. Para mí, si se trata de inmuebles, necesariamente hace falta una cesión de derechos posesorios y eso tiene que estar instrumentado en escritura pública. Pero la gran parte de la doctrina flexibilizó muchísimo el requisito de la unión de posesiones. Respecto de lo que manda el Código, la anotación de litis, se han peleado, han dicho de todo, pero está clarísimo que el juez, cuando ordena correr traslado de la demanda, tiene que mandar a anotar la litis en el registro de la propiedad inmueble. Hacerle saber a los terceros que por lo menos a partir de ese momento ese inmueble está bajo este halo o de este proceso de prescripción adquisitiva. Hoy el Código lo impone, antes los buenos jueces lo hacían igual, aun cuando nadie se los impusiera. Respecto de si es una medida cautelar o preventiva, ya han dicho que es una medida especial, una medida preventiva, que no caduca a los 5 años como las medidas cautelares. Hay quienes los critican muchísimo también, si el juez tiene que analizar los requisitos de las cautelares o no. Son todas discusiones que se están dando en la doctrina y que en los hechos lo único que se planteó fue que los directores de los registros de la propiedad, cuando recién salió el Código, en los primeros tiempos del Código,
no querían anotar la litis y se armaron unos líos bárbaros hasta que los mandaron casi a darle un chirlo, imponiéndole sanciones para que anotaran la litis. Bueno, y el último, la sentencia, cuando el juez hace lugar a la prescripción, tiene que decir la fecha en la que se produjo la adquisición, o por lo menos la más aproximada. La sentencia que se dicta en un juicio de prescripción adquisitiva es declarativa, porque lo que está haciendo es reconocer, declarar que una o varias personas, de acuerdo al derecho real que han adquirido, dominio o condominio o el que se trate, han cumplido con los requisitos de la ley hasta el momento en el que el plazo que se inició en un momento se cumplió en tal fecha. Para mí, eso, cuando hoy el Código dice que no tiene efecto retroactivo, que en la sentencia de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, también criticado por las jornadas nacionales diciendo que tiene que ser retroactivo para sanear todos los defectos que pudieran llegar a tener, yo creo que lo importante de remarcar acá es la fecha que marca el juez en la sentencia. Esa es la que va a determinar si los derechos que se constituyeron, que el único que se puede llegar a constituir por el titular registral es el derecho real de hipoteca, porque no se ejerce por la posesión, o que un tercero le haya trabado un embargo, la fecha que importa es la del día del cumplimiento del plazo de prescripción. Si la hipoteca se constituyó o el embargo se trabó antes, le va a ser oponible al usucapiente. Si la hipoteca se constituyó o el embargo se trabó después de ese día, le va a ser inoponible porque ya no era el titular del derecho real. Esa es mi interpretación, por supuesto que existen otras. El silencio de la inscripción sigue manteniéndose, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo que digo es que nosotros, abogados, lo que empezamos hay que terminarlo. Entonces, si empezamos el juicio, sacamos la sentencia, inscribámosla, cumplamos con el tracto y nuestro cliente va a poder estar en condiciones de vender. Discúlpenme el tiempo. Gracias.